Hoy puede ser. Mucho ha pasado en el ambiente político de nuestra nación y para ayudarnos, aunque sea entenderlo un poquitito, porque está bastante complicado, ha venido nuestro politólogo de cabecera, el magíster Alberto Martínez del Peso, docente de nuestra universidad, licenciado en Ciencias Políticas, magíster en Ciencias Sociales. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buen día, ¿se puede decir buen día? Sí, sí. Me gusta eso, lo de politólogo de cabecera, como que acá hacemos una especie de terapia o algo así. Y bueno, es que a veces nos hace falta, profe. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Bien? Bien, bien, todo bien, por suerte. Yo me quedo pensando siempre en cómo pega esa batería, ¿viste? Cuando arriba pega. Sí. Digo, che, es como la realidad realmente. Sí. ¿Y nuestra realidad política por dónde nos pega esta vez? Después de una semanita complicada, el gobierno sigue complicado. Nosotros veníamos hablando de toda la cuestión macroeconómica y de todos los vaivenes internacionales y promesas de inversiones, tweets, idas y vueltas. Bueno, ahora un nuevo escándalo, ¿no? A esta columna le pusimos como democracia y corrupción, porque, bueno, cada vez que hay elecciones, lamentablemente las grupos o las facciones en enfrentamiento, para decirlo así, que se están disputando qué va a pasar de cara al futuro en el marco democrático, utilizan estas estrategias de todo lo que tiene que ver con denuncia de corrupción. Claro, yo te cuento lo que está haciendo el del frente, sí. Y bueno, habrá un poco de campaña sucia. Sí. Yo no lo relativizo, el tema de la corrupción es muy importante. No, es que claramente que no, pero... La justicia tiene que funcionar, avanzar. Pero siempre aparece así, en época preelectoral. Sí. Después son todos santos, parece. Lo cual nos lleva por un camino que para mí es equivocado como analista politólogo, que termina siendo la judicialización de la política, ¿no? Que lo que termina repercutiendo en el electorado es, bueno, cuántos corruptos tiene uno, cuántos corruptos tiene otro, y entonces votamos a tal con tal de que no gane el otro. Claro, porque son menos. Sí. Roban menos esto. Sí. Claro, en realidad el delincuente es delincuente. Sí. No importa si es político o no es político. Tiene que ser si juzgado. roba menos o más. Por eso, pero digo, el que es delincuente, no importa ni del partido, ni cuánto roba, ni nada. Tal cual. No debiera estar, como dice el profe, dentro de la misma. No debiéramos medir la capacidad política por cuánto roba. Sí, menos en un marco democrático, ¿no? En donde justamente lo que hace falta es que la gente participe, vaya a votar, discuta los problemas de su metro cuadrado. Ahora, esto es como por lo habitual de cada época preelectoral. Sí. Es como que determinar a la política el tema de la corrupción. Sí. Entonces eso termina, por eso le pusimos democracia y corrupción, ¿no? Porque eso termina haciendo que el electorado se termine comportando de una manera que la democracia no puede metabolizar, para decirlo así. Porque lo que hace es aleja a la gente de la participación democrática necesaria que necesitamos para que la sociedad funcione. A eso voy, que digo que si la práctica común es cada vez que hay elecciones voy a ensuciar y voy a hablar solamente de corrupción, la consecuencia lógica es esa, el descreimiento de la clase política. Son todos unos ladrones, son todos iguales, a mí no me interesa más nada. Lo cual puede llegar a ser cierto, pero eso no hace que nosotros quedemos ajenos a los problemas que son políticos de nuestra sociedad. Entonces, creo que no hay nada más funcional para un político corrupto que la gente se termine alejando de discutir sus problemas de metro cuadrado. Le dejo el espacio, la cancha libre para que jueguen solamente los jugadores, que son pocos. Los profesionales de la política que van viendo el viento político como sopla, el humor político, y hacen sus apuestas y le salen bien o mal. Milei, evidentemente, en su historia, ¿no? En su fábrica como candidatura, tuvo mucha suerte, conectó muy bien, ¿no? Lo hemos analizado varias veces, el de cómo él conectó con cierto enojo, el mostrarse enojado, generó una empatía en cierta parte del electorado. Eso hizo que se mostrara muy exitoso, pero actualmente eso se está derrumbando, y con estos escándalos de corrupción, en esta visión de la política de que administrar es tener que
transparentar los recursos con los cuales vos gobernás, ¿no? O sea, el honestómetro, para decirlo así, en donde sería como un gobierno tecnocrático en donde todo funciona bien y si vos administrás bien, la gestión es buena. Bueno, no. Lamentablemente, ya lo hemos dicho acá, que lo que tiene que ver con la gestión es administrar intereses contrapuestos. Y ese es el tema central de esta columna, que se empieza a ver con estos escándalos de corrupción que la coalición, los actores de poder, el establishment que impulsó la carrera política de Milei, evidentemente le está jugando en contra. ¿Por qué? Sin entrar justamente a hablar de lo que no nos gusta, que es de la judicialización de la política, lo de Spert y sus aportes, esto ya era sabido desde el 2019, que hay una causa en que obviamente la justicia no avanzó, durmió, pero a través de, y esto por ahí le va a interesar más a Tamara, de medios tradicionales, hegemónicos, que terminan legitimando los casos de corrupción, es que se terminan activando los mecanismos sociales que terminan haciendo mella en la candidatura. No es muy común que a 20 días de las elecciones el primer candidato de un partido político se tenga que bajar. El antecedente fue el de Fernando Niembro, pero bueno, fueron por aportes, no por narcotráfico. Entonces me parece que cada vez se ven más los hilos en relación a esta puja de intereses, que es la característica que tiene la política, pero lo que me parece interesante de analizar es cómo hasta este momento todo lo que hacía el gobierno estaba bien, era aplaudido, no le generaba ningún costo, y a partir de un mal funcionamiento de la economía, de caídas en lo que vienen a ser las acciones de las empresas, al tipo de cambio, a la tasa de interés, es que empieza esta coalición, este establishment, a tener diferencias con el mismo gobierno y empieza a mellar y empieza a ser parte de la agenda mediática los casos de corrupción. Entonces ahí me parece que es donde nos tenemos que detener y como decir, bueno, Spert debía renunciar, sí, Spert tiene que ser juzgado, sí, pero todo en el marco de la democracia, en donde estos grupos de poder se disputan justamente el futuro de los intereses particulares y cuál va a predominar de cara a estas elecciones. Entonces, ahora estamos en el marco de, mientras tanto que es noticia que el presidente estuvo cantando ayer, también es noticia que el Tesoro se está quedando sin reservas y que entonces ahora más que nunca las expectativas son sobre los anuncios del gobierno de Estados Unidos y sobre el resultado de las elecciones que están por venir. A propósito de eso, Scott Bessent se reunió con Caputo, pero no hay ninguna definición, ¿no? Todo queda ahí en el marco de los grises. Él aseguró que desde la gestión de Trump se prevé una ayuda extraordinaria para Argentina, pero no especifican en qué. Sí. Ya se hablaba de un swap de monedas, que tampoco nos queda claro, porque para qué le pueden servir a ellos pesos argentinos, y a nosotros tampoco nos sirven. ¿Cuáles son la letra chica de estos acuerdos que están teniendo lugar en Estados Unidos y por qué están viajando tanto hacia allá si no hay ningún gran anuncio, no hay un anuncio concreto respecto a qué ayuda vamos a recibir de ellos? Sí, hay una completa dependencia de las expectativas de qué va a pasar de cara al futuro, lo cual es peligrosísimo, porque estamos hablando, entonces, para hacer una metáfora, para ilustrar, de un malabarista chino que está colgado y que en cualquier momento se puede caer este gobierno y envuelto en caso de corrupción y en una economía que es hipersensible y que es sintomático que depende de tweets de Estados Unidos y hasta ahora de Macri, que estaba fuera de la vida política. Al parecer Estados Unidos le está diciendo como, bueno, nosotros te daríamos fondos frescos, en la forma que no se sabe todavía, como bien decís vos, Tamara, pero ustedes tienen que hacer una coalición, se tienen que juntar, tiene que haber cierto consenso, y bueno, todo esto está con broches, porque depende de los resultados electorales, porque si al gobierno no le va bien en estas elecciones del 26 de octubre, ya lo que demuestra es que está muy desgastado, y entonces
nadie le va a prestar plata a alguien que ya políticamente está entrando en declive. Entonces ahí hay un vacío que no se sabe qué va a ocurrir si al gobierno le va mal, porque entonces todavía nos va a faltar 2 años para ver quién emerge como candidato, alternativa, sí. Estamos viendo cómo también estos mismos grupos de poder, estos medios, lo están empezando a tratar bien a Axel Kicillof, así que pareciera ser que él estaría surgiendo como alternativa, pero lo que no puedo dejar de mencionar es cómo se aceleran todos los tiempos. En el gobierno anterior, en las elecciones de medio término, estaba como plebiscitándose su política sanitaria, ¿no? El gobierno tenía como la expectativa que la sociedad iba a reaccionar de manera favorable por haber sido uno de los países que más tuvo énfasis en lo que vendría a ser el aislamiento. Pero eso no bastó. A pesar de que Naciones Unidas, todos festejaban en su momento que el gobierno había sido el primero y el que más había establecido las medidas sanitarias que marcaba la Organización Mundial de la Salud, el electorado le fue desfavorable. Evidentemente ya había un hartazgo del aislamiento, ya había un hartazgo de la economía, claro, y perdió. No fue el único aspecto del aislamiento. Sí. Pero el gobierno pensaba que le iba a ir muy bien en ese aspecto. Sí. Y aún así, esa elección de medio término confirmó que empezaba el principio del fin, en donde el oficialismo empezó a resquebrajarse, entró en una interna infinita, y que fue una de las mayores cosas que hizo, capitalizó el hoy gobierno. Claro, el hoy gobierno, ese enojo. Entonces, este gobierno todavía no pasaron las elecciones de medio término, y ya hasta el mismo gobierno cree que no va a ganar. Y entonces eso sí es preocupante en el marco democrático, que cada vez se aceleren más los tiempos y que cada vez una elección provincial ya te vaya marcando cuáles son los límites del gobierno, porque si ya 4 años en tiempos de gestión es un problema, imagínense 1 año y medio. Y en eso a mí me gustaría resaltar, mi visión desde comunicador, desde comunicóloga, que también lo que desgastó mucho la gestión de Alberto Fernández fueron hechos de corrupción que fueron viralizados a través de redes sociales y luego tenidos en cuenta por los grandes medios de comunicación, como la foto del cumpleaños en Olivos, como después la corrupción con las vacunas, que había gente que... El vacunatorio VIP. El vacunatorio VIP. Después otro montón de causas, pero que están vinculadas con hechos de corrupción que se visibilizan a través de una viralización por medios digitales. Y en este gobierno, y ahí fue el desgaste, y en este gobierno estamos viendo lo mismo, hechos de corrupción lo mismo, pero más rápido, como que se viralizan y que de pronto te pueden hacer temblar a un gobierno, y creo que es también lo que no están viendo, lo que no están entendiendo desde las gestiones, que tal vez ahí hay como un pequeño deslumbramiento de cómo los nuevos medios pueden ejercer este límite a ciertas acciones de los organismos de poder. Pero además, pensar que quizás fueron esos mismos nuevos medios los que erigieron la imagen del antihéroe, llamarlo como quiera, porque es como, si el que entiende algo de cómic es un lobo. Sí. Es un lobo, es cazador, es así. Sí, es una especie de Joker que en su momento caía bien porque era disruptivo. Porque era simpático. Y ahora verlo cantar en este contexto. Y en esta situación es como, maestro. Sí. Estamos, ¿no? Sí. Ahora, la pregunta que se me ocurre a mí es, pensando un poco esto que decía Tamara, se van desgastando entre otras cosas por lo que planteabas vos, casos de corrupción. Sí. Y uno piensa, ¿realmente tenemos una figura alternativa o tenemos que esperar todavía para que emerja? Porque si no decís, no, pero a este no lo voté porque robaba, porque era corrupto, y este me defraudó porque también son corruptos. ¿A quién voy? ¿Vuelvo al anterior? Claro. ¿O voto al Pato Lucas? Menos por menos es más, uno empieza a ir en una aritmética extraña. Es que eso se está inaugurando en estos tiempos en donde Occidente no tiene bien en claro para dónde ir. Una conducta política anti.
Y eso fue lo que se inauguró con lo del Brexit y después con Trump y después con Milei. Sí, que lo has analizado, el tema de decir cómo está la polarización y la potenciación de ciertas ideologías políticas solo por ir en contra de otras. Por ir en contra. La ultraderecha interpretó muy bien estos tiempos y tal vez junta a personas que no tienen nada que ponerse de acuerdo, pero sí se ponen de acuerdo a quién odiar. Claro. ¿Sí? Entonces, pero señalan al mismo. Sí. Entre ellos se pegan cartelitos en la espalda, todo eso, pero todo, señalan al mismo. Tal cual. Y entonces de ahí surgen esas declaraciones que hemos también hablado acá, del presidente en Davos diciéndole a todos los que estaban ahí sentados que eran todos comunistas, después declaraciones homofóbicas, que en un extremo la ideología de género era tal cosa, o bla, bla, bla. Bueno, eso funcionaba en un contexto en donde la economía, si se quiere, era amable. En cambio ahora, donde ya la devaluación que hizo el gobierno apenas hace un año y medio, ahora se pasó de 1.000 a 1.500 y está teniendo que intervenir y la inflación no baja y esto continúa y los escándalos de corrupción, ya declaraciones pirotécnicas no te dan gobernabilidad como en su momento y pareciera ser que ya la sociedad o un sector que lo veía como simpático por esa misma característica ya está causando rechazo. Y entonces podríamos también contrastar con lo que pasó anoche con ese show de artista de rock que ha brindado en el Movistar Arena para un determinado marco de público para presentar su libro, creo que es El Nuevo Milagro, no recuerdo ahora muy bien el nombre. Está siendo muy efectivo en que hablemos de eso, con lo cual en parte creo que cumple, pero le puede salir como la foto en la fiesta de cumpleaños a Alberto Fernández. Porque al final queda también como cortina de humo, o sea, no te estás manifestando sobre dos hechos grandes de corrupción, como es el 3% de tu hermana y lo que pasó con Expert y todo lo que viene arrastrando toda esta gestión, pero haces un show de este tamaño como para desviar la atención y que hablemos de lo sucedido en el show, que espero que sea por eso y no simplemente para inflar un ego. Preocupa que sea el presidente de la nación el que prefiera mostrarse de esa manera. Claro, ahora es un rockstar. O sea, porque el libro es la construcción del milagro. La construcción. Ahí lo encontré. Y bueno, y estuvo cantando Charly García, Nino Bravo, Los Ratones. No sabía si estábamos viendo La Voz Argentina. Sí. Muy malo el equipo. No sé quién será el coach. Y él cantando horrible. También. Bueno, uno de los integrantes de la banda es quien va a reemplazar a Expert. Creo que era el que tocaba la guitarra. Venegas Lynch, el baterista, creo, en la Comisión de Economía. Eso, y Vila Lemoine hacía los coros. Sí. Por eso, ese triunfalismo, ¿no?, que nosotros lo caracterizamos como este gobierno es exitoso, mostrándose exitoso, en este contexto me parece que ya empieza a dar disociación con la realidad. A mirar con cositas. Antes te sonreías capaz. Sí. Aún estando en desacuerdo, capaz te sonreías, mirá qué loco Sí. Ahora ya como... Ahora el mal humor se empieza a hacer sentir, hay también manifestaciones callejeras. Entonces, lo que después de la derrota en la provincia de Buenos Aires, el mismo Milei había dicho que iba a hacer un montón de cambios, pero no, que parecía que iba a salir aquellos que eran señalados por caso de corrupción, no hubo ningún cambio. Ahora este nuevo escándalo, sí hubo un cambio, pero el presidente lo sostuvo hasta último momento, con lo cual hasta dónde lo va a arrastrar. Pero principalmente, y para ir cerrando, lo que quiero destacar es el desgaste democrático en estos escándalos de corrupción invitan al desgano. Y eso es un problema. Y por el otro lado, que me parece que en estas secuencias de gobiernos estamos teniendo cada vez presidentes más débiles. Me parece que desde la derrota de Scioli para acá, cada vez en los tiempos que tiene el gobierno para gestionar, cada vez se están viendo más las grietas y las fisuras. Entonces este gobierno, que supuestamente fue muy triunfalista porque venía a hacer lo que se debía hacer en contraposición a lo del gobierno anterior, de las internas infinitas, en la crisis económica, en los modales, bla, bla, bla. Bueno, no, está teniendo exactamente los mismos problemas y hasta más rápido.
porque tiene más inflación, más endeudamiento, menor nivel de reservas, también tienen terribles internas, no hacen los cambios que deberían hacerse, y todo sigue sostenido por un tuit del secretario del Tesoro. Eso... Un tuit que no es concreto. Que no es concreto. No, claro, aparte obviamente. Bastante ambiguo, pero ese tema que marcás, creo que es un tema que da para una columna por sí misma, el tema de la debilidad de las figuras presidenciales o presidenciables incluso. Sí. Es como que no tuviésemos en la actualidad figuras fuertes en las cuales decir, bueno, no, vamos ahí porque Pero eso es no el respondería candidato. a que también se está rompiendo el modelo presidencialista y volvemos a un modelo donde el Congreso vuelve a tener la relevancia que debería tener. Ojalá, sí, ojalá. Ojalá el Poder Legislativo ponga en caja al actual presidente y empiece a desplegar otros instrumentos institucionales. Ojalá. Me parece que, y esto por ahí ya lo hemos hablado y por ahí también te interesa vos, Tamara, es que la comunicación, si se quiere, la opinión pública cada vez se vuelve mucho más rápido. En esta cuestión de las comunicaciones instantáneas, ¿no? El famoso video de TikTok de Milei diciendo afuera a los ministerios tuvo una reproducción de 4 millones, una cosa así. Bueno, actualmente no se puede hacer una marcha de 4 millones de personas. Entonces este fenómeno de la viralización, así como te construye muy rápido, también hay una muy baja expectativa muy rápido. Entonces me parece que ahí hay un fenómeno muy peligroso de doble filo, que así como podés hacerte muy conocido por algo, podés también... Quedas muy expuesto. Sí, ahora como se dice, cancelado por lo mismo. Entonces, los problemas sociales que necesitan de ciertos diálogos, tiempos, interrogantes, respuestas, replanteos, ¿sí? Ahí el viernes fuimos con un amigo a ver el título de honoris causa que le dieron a Oscar Oslak en la UNLAR. Y él te habla todo de cómo el Estado metaboliza a través de la agenda problematizada de la sociedad, y que no todos los problemas que la sociedad delimita como problemas el Estado lo toma. O sea, es todo un circuito bastante complejo de la generación de políticas públicas que con este proceso de comunicación es muy difícil. Es muy difícil porque no hay lugar para la duda, para el interrogante, todo tiene que ser viralizable y likeable, y entonces ahí nos pone en un problema de lo inmediato. Pero es que creo que también tiene que ver con esta idea de que el éxito se llega con la viralización y no con la concreción. Sí. Y creo que hoy lo estamos viendo bastante, lo estamos cristalizando, al menos en lo que está sucediendo a nivel gobierno. Pero bueno, eso será tema de otra columna. Seguramente octubre nos va a dar muchísimo para hablar, antes y después de las elecciones. Esperemos que después de las elecciones sean mejores noticias para todos, porque si no va a ser un fin de año bastante complicado. Alberto, muchísimas gracias, como siempre, por venir hasta aquí. Nuestro analista político de cabecera, nuestro politólogo recomendable, como decíamos. Ante cualquier duda, consulte a su Alberto, que sería nuestro gracias. Claro, porque, si yo no entiendo, le pregunto. Él es licenciado en Ciencias Políticas, analista político, es profe, bueno, es magíster justamente. Así que, profe, será hasta la semana que viene con ¿Sabe el Universo qué? Hoy puede ser. Porque lo que traiga el día depende de vos.